Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Pues vamos a hablar de un asunto que ya hemos abordado esta tarde, porque tendría que contarte, Esparza, que el presidente ha regalado a los periodistas que asisten normalmente al Congreso de Ministros un libro sobre los afrancesados, esto es, sobre los enemigos de España, justamente en vísperas de la celebración del levantamiento contra los franceses. Un regalo cuando menos raro. La verdad es que como gesto no deja de ser singular, porque el libro de Artola, bueno, hay opiniones, en fin, pero es un libro de un autor respetable. Pero como gesto institucional, la verdad es que es más bien rarito, ¿no? Muy rarito, y sobre todo indica ciertos complejos muy preocupantes en un presidente cuya principal misión es representar a un país con cierto orgullo. Si lo que haces es abundar en las posiciones del enemigo en un episodio histórico tan crucial como la Guerra de la Independencia, evidentemente cabe dudar de tu talento para que puedas dirigir el país. Yo por lo menos lo hago. En fin, vamos a hablar nosotros, que somos así, oigan, que españolistas, ¿qué quieren ustedes? Del levantamiento de 1808, pero desde nuestro punto de vista. Efectivamente, que es de lo que se trata de contar. Hombre, es que fue muy importante. El levantamiento del 2 de mayo fue uno de esos acontecimientos que determinan toda la historia posterior. También ha sido objeto de numerosísimas distorsiones, normalmente en función de intereses políticos inmediatos. Eso empezó prácticamente en 1812 y hasta hoy se ha venido distorsionando sobre qué fue exactamente lo que pasó el 2 de mayo. Ahora mismo, y al hilo del bicentenario, aparte de la salida de pata de banco del gobierno, estamos escuchando cosas muy distintas y algunas muy discutibles. Por ejemplo, que la nación española nació en 1808. Sí, como si no hubiese habido Reconquista, como si no hubiese habido España visigoda, ni Hispania romana, en fin, asombroso. Exactamente. Otra, que el 2 de mayo fue un levantamiento liberal. Otra, que Cataluña o el País Vasco no combatieron por España, sino por su propia independencia contra los franceses. Bueno, ¿qué hay de verdad y de mentira en todo esto? Bueno, pues es lo que vamos a ver. Lo vamos a ver con los propios textos de la época y podemos avanzar ya a la conclusión. Es decir, déjame que me gusta a mí mucho abundar en este espacio. Las conclusiones, señoras y señores, son estas. Por muy políticamente incorrecto que les sonemos, ni España nació en 1808, que era muy anterior, ni el 2 de mayo fue un levantamiento liberal, que fue bastante más complejo, ni Cataluña ni Vascongadas combatieron al margen de España. A ver, Esparza, ¿qué pasó exactamente el 2 de mayo? Bueno, lo que pasó el 2 de mayo fue que, en una situación de colapso del Estado, con un ejército extranjero dueño de España y con la familia real retenida fuera del país, se produjo una insurrección popular contra los invasores. Fue una insurrección alimentada al mismo tiempo por personalidades relevantes de la monarquía absoluta, por distinguidos miembros del clero, por militares patriotas, por burgueses, por elementos de las clases más humildes, donde lo mismo encuentras artesanos y campesinos que curas de barrio o de pueblo. Bueno, a esa insurrección popular le siguió un movimiento político, institucional, pero fragmentario, distinto según donde se produjera, según las ciudades, las provincias y tal. Al principio muy dubitativo, la gente no sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer, pero ese movimiento trató de llenar el vacío dejado por el colapso del Estado borbónico, y así nacieron las juntas. Este movimiento no quiso crear un Estado de nuevo cuño, que eso habría sido una revolución, ¿verdad? No, sino que actuó a partir de las instituciones vigentes. Y así las juntas locales, inmediatamente después de haberse proclamado en oposición a los franceses, de haber declarado la guerra a Francia, estimulan la creación de una Junta Suprema Central que permitiera convocar a las Cortes y reconstruir la unidad de la nación. Y lo sentimos muchísimo. Hay que decir de la nación, porque así lo dijeron expresamente aquellos caballeros. No es verdad que antes de 1808 no existiera una idea de nación en España. La historiografía liberal suele decir que el concepto moderno de nación surge en España en 1808 y que antes de esa fecha solo había un vago sentimiento de comunidad cimentado sobre la sumisión a la corona, que actuaba como si España fuera una posesión personal. Sí, y no es verdad. Bueno, podremos enredarnos, de verdad, debates sin fin sobre qué quiere decir exactamente nación, cuándo puede hablarse de nación moderna, todas esas cosas. Pero lo que a nosotros nos interesa subrayar aquí y ahora es que los españoles de antes de 1808 tenían una conciencia muy clara de pertenecer a una comunidad política. Que esa comunidad se identificaba, en efecto, con la corona y también con la religión. Pero además la llamaban nación
sin mayores complicaciones conceptuales, que se puso de moda hacerlo así, nació a mediados del siglo XVIII del siglo XVIII, y desde entonces se le llamó nación, pues sin mayor complicación, no como nos están planteando ahora. Es esta idea de comunidad nacional justamente la que recoge la Junta de Valencia en julio de 1808. Es muy importante porque es esta Junta, la de Valencia, la primera en solicitar que se cree una Junta Central que unifique a todas las juntas locales, es decir, a todas las de la nación. Mira cómo lo dijo. Toda la nación está sobre las armas para defender los derechos de su soberano. Cualquiera que sea nuestra suerte, no podrá dejar de admirar la Europa, el carácter de una nación tan leal en el abatimiento que ha soportado por tanto tiempo, por puro respeto a la voluntad de sus soberanos, como en la energía que ahora muestra, falta de tropas y ocupado su territorio y las fortalezas de sus fronteras por un ejército francés sumamente poderoso. No es menos digno de admiración que tantas provincias diversas en genio, en carácter y aún en intereses, en un solo momento y sin consultarse unas a otras, se hayan declarado por su rey. Es indispensable dar mayor extensión a nuestras ideas para formar una sola nación, una autoridad suprema que en el nombre del soberano reúna la dirección de todos los ramos de la administración pública. En una palabra, es preciso juntar las Cortes o formar un cuerpo supremo, compuesto de los diputados de las provincias en quien resida la regencia del reino, la autoridad suprema gubernativa y la representación nacional. Ya lo ven, el texto es más que importante, es un testigo claro de lo que ya entonces era una realidad. Aquí está condensada toda la doctrina política vigente en la España de 1808. Sí, y de antes, de los españoles, de todas las provincias, sin excepción, se consideran una nación e identifican su derecho con el de su soberano, que es el rey. No hay contradicción entre el sentimiento nacional y la lealtad al monarca, por absoluto que sea el monarca. Las Cortes, que se consideran representantes de la nación, son además las regentes del reino mientras el rey esté fuera, mientras esté ausente. No es desde luego la nación según la entendieron las revoluciones liberales, pero no por eso va a dejar de ser la nación, O sea, que no se diga que España, que la España de 1808 no había una idea de nación. Sí había una idea de nación. Y es que sin nación no hubiese habido insurrección. Es esta idea de nación, entendida como pertenencia a una comunidad política, que existía mucho antes de 1808, la que va a despertar una ola de sentimiento patriótico en toda España, también en Cataluña y el País Vasco. Sí, la imagen esta que se ha vendido de una Cataluña o un País Vasco que lucharon contra Francia por su propia independencia al margen del esfuerzo colectivo de la nación española, bueno, esto lo han propalado mucho los separatistas, pero es completamente falso. Al revés, lo que se comprueba en los textos de la época es que los vascos y los catalanes combatieron por España y por sí mismos como españoles, con una idea muy clara de que su libertad era la de todos sus compatriotas. Es muy evidente el caso catalán. Allí los franceses, apoyados en una minoría de elementos separatistas, ofrecieron incluso declarar el catalán lengua oficial para una Cataluña concebida como extensión del imperio napoleónico al sur de los Pirineos. Frente a la oferta francesa, la inmensa mayoría de la población catalana prefirió seguir defendiendo a España y, de hecho, después de la guerra, aquellos separatistas tuvieron que abandonar el país como afrancesados. Exactamente. Recordemos que Agustina de Aragón era catalana, claro. Los catalanes se batieron igualmente en el Bruc, en Gerona y en otros muchos puntos con partidas guerrilleras que se convirtieron en una pesadilla para los franceses. En Cataluña, como en el resto de España, la gente peleó por la religión, la patria, la corona y la libertad, y todo para ellos era una y la misma cosa, y todo respondía al nombre de España. Igualmente claro es el asunto en el País Vasco, donde, por cierto, la represión francesa fue muy cruenta desde el primer instante. Y también desde el primer instante fue clara la determinación de las juntas vascas de defender a España y a la corona contra la invasión napoleónica y además hacerlo en nombre de su españolidad. Y hay un documento fantástico, irrefutable, que es la proclama de la Junta de Vizcaya en ese mismo año de 1808. Apenas ha empezado todo. Y es un auténtico llamamiento a la unidad nacional española. Dice así: los vascongados a los demás españoles. Españoles, somos hermanos. Un mismo espíritu nos anima a todos. Aragoneses, valencianos, catalanes,
andaluces, gallegos, leoneses, castellanos. Olvidad por un momento estos mismos nombres de eterna armonía y no os llaméis sino españoles. Recibid como prueba incontrastable del espíritu que nos anima los holocaustos que ofrecen a la libertad española los Eguías, los Mendizábales, los Echevarrías y otros infinitos vascongados. Todo esto son palabras que chocarán mucho a cualquiera que esté adoctrinado por el nacionalismo vasco, como es natural, ¿no? Pero la realidad es la que fue, ¿eh? Los vascos como los catalanes fueron patriotas españoles como el que más. Y bueno, respecto a que el 2 de mayo fue un levantamiento liberal, hombre, tampoco es verdad. Tampoco es verdad. Mira, hay un texto decisivo que es lo que juraron los diputados en las Cortes de Cádiz. No hay texto menos liberal que lo que juró aquella gente. Mira cómo decía. Juráis la santa religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra alguna en estos reinos. Juráis conservar en su integridad la nación española y no omitir medio para libertarla de sus injustos opresores. Juráis conservar a nuestro muy amado soberano, el señor don Fernando VII, todos sus dominios y, en su defecto, a sus legítimos sucesores, y hacer cuantos esfuerzos sean posibles para sacarlo del cautiverio y colocarlo en el trono. ¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que la nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la nación? Luego pasarán otras cosas. Veremos cómo el sector liberal maniobra para adquirir una relevancia que inicialmente no poseía. Veremos cómo a Cádiz acuden por las circunstancias de la guerra numerosos suplentes cuyo voto no será el que se les había encomendado. Veremos cómo unas Cortes convocadas para prolongar la legitimidad de las del antiguo régimen se transforman en unas constituyentes que auspician un cambio hacia un régimen nuevo. Pero todo eso, en cualquier caso, será después. Exactamente. Eso será después. Y lo fundamental es que en el 2 de mayo de 1808... España ya existía como nación, España no nació entonces, aquello no fue un levantamiento liberal, fue otra cosa, y Cataluña y el País Vasco se levantaron tan españolas como el resto del país contra los franceses. Pues ahí lo tienen. Recuerden estos principios que son interesantes desde el punto de vista de la historiografía, pero sobre todo proporcionan una cimentación a nuestra identidad bastante sólida. Vamos a celebrar lo del 1808 y saludamos además a Jaime Peñafiel, Esparza. Muy bien. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.